compartir con ustedes una palabra muy especial hoy. Algo que, como les he comentado durante la semana, el Señor me habló muy especialmente. Para eso quiero que leamos juntos Primera de Pedro 2, Primera de Pedro 2, versículo 1 en adelante. Primera de Pedro 2, versículo 1 en adelante. ¿Estamos allí? Dice así esta versión: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Tome asiento. Noten que primero nos pone en una condición de desechar lo que no tiene que estar en nuestras vidas. Pero inmediatamente después habla acerca de desead. Pero dice desead como niños. Es decir, nos lleva a una condición muy diferente. Dice desead como niños recién nacidos. Un niño recién nacido, ahí tenemos uno chiquitito, ¿qué edad tiene? Un mes. Ideal. Tiene muchas necesidades, tiene muchas demandas y tiene a su vez muchas debilidades. Y dice, desead como niños recién nacidos. ¿Qué pasa cuando tiene hambre? Llora. ¿Sabe por qué llora? Porque es la manera de dame la teta. ¿Está bien? Bien. Entonces, dice acá que tenemos que desear como ese niño que llora cuando quiere que le den la leche, como niños recién nacidos, pero dice la leche espiritual no adulterada. La leche espiritual no adulterada. Compara a algo espiritual con la leche de la mamá. Está comparando algo espiritual, a lo cual le llama leche, con la leche de la mamá. Y fíjense que dice no adulterada. ¿Por qué? ¿Por qué será que le llama la leche materna no adulterada? Porque todas las demás son adulteradas, hermano. O sea, tenemos que entender la claridad de esto. Todo lo demás está adulterado. La única leche no adulterada es la de la madre. ¿Está bien? Entonces dice, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por medio de esa leche podamos crecer y alcanzar salvación. Otra versión de 1 Pedro 2:2 dice así: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Amén y amén. Quiero que veamos juntos un pequeño video que dura muy poquito, pero por favor presten mucha atención, porque lo que vamos a escuchar aquí es algo revelador, es científico, pero que nos va a permitir entender lo que el Señor me reveló a mí. Que descubrió cambia absolutamente todo lo que sabemos de maternidad y de supervivencia. Su nombre es Katie Hain. Katie vio en la selva una cría frágil, a punto de morir, y la madre de la cría parecía no tener fuerzas para sobrevivir, pero ese bebé sobrevivió. Y Katie entendió que el milagro no estaba ni en la fuerza ni en la suerte, sino en la leche. Sí, la leche como un arma evolutiva
Katie empezó a analizar leche de varias especies y lo que encontró parece ciencia ficción. Algunas leches eran más ricas en grasas, otras rebasaban en proteínas. A veces la leche cambiaba la composición de acuerdo al sexo del bebé. En otras, la leche se llenaba de anticuerpos exactamente cuando el bebé enfermaba. Cada gota era como una poción alquímica, diseñada a la medida para tener con vida a la cría. La leche materna no era comida, era tecnología biológica, era la carta secreta de la supervivencia. Y aquí encontró el mensaje que nadie había entendido. Cuando un bebé mama, la saliva entra en contacto con la piel del pecho y esa saliva es un mensaje. Si el bebé está enfermo, la madre lo detecta y su cuerpo inmediatamente cambia la receta de la leche, aumenta anticuerpos, cambia las grasas y ajusta inmediatamente los minerales. Es una conversación silenciosa entre dos cuerpos, es un milagro de la vida, es un diálogo primitivo que ha existido desde antes que existiera el mismo lenguaje humano. Así que la leche materna no solo alimenta, informa, responde y principalmente sana. Pero acá empieza la batalla contra la ignorancia. La sociedad había reducido la lactancia a un acto mecánico, casi a un tabú, y decidió enfrentarse a esa visión empobrecida. Así que salió al mundo a contar la verdad. La leche materna es la tecnología avanzada jamás creada y la produce el cuerpo humano sin ningún manual de instrucciones. ¿Se imagina ese bebé recibiendo esa leche en ese mismo momento, dándole información de cómo se siente a la madre, de qué le falta o si hay alguna enfermedad en su cuerpo, para que entonces el cuerpo de la madre comience a fabricar una leche diferente para que pueda cubrir esa necesidad? ¿Se puede imaginar ese momento? Es un diseño perfecto e increíble de Dios para que ese bebé crezca sano, fuerte y conforme al diseño original de Dios. E incluso dice que es diferente si el bebé es varón o si es mujer. Qué problema para los que se perciben de otra cosa, ¿no? Es decir, estamos hablando de algo a otro nivel, a un nivel que únicamente puede manejar Dios. Acá no hay hombres que puedan determinar esto, ni que puedan meter ahí su cuchara siempre mal. Aquí era Dios, desde el mismo diseño del hombre y la mujer, poniendo una tecnología que todavía no existe. La leche materna, Dios la compara con la palabra de Dios. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que puedan crecer y alcanzar la salvación. Es decir, lo compara con la palabra de Dios. El mismo diseño que Dios utilizó para mantener al bebé con fortaleza y salud, lo usa en el ámbito espiritual para con nosotros, para mantenernos también fuertes con salud, vigorosos y todo lo que necesitamos. Cuando Dios diseñó la leche materna, no creó solo un alimento. Lo que Dios estaba creando era un mensaje espiritual que iba a estar en la saliva del bebé, en el pecho de la mamá, en el espíritu del hombre, en la palabra de Dios. Pero del mismo modo que esta científica tuvo que luchar contra una humanidad que comenzó a enseñar que no era necesario darle el pecho a los bebés, o cuando mucho darle un mes y sacarlo ya rápido. Es decir, le sacaron toda la virtud que tenía la leche materna.
recién ahora están volviendo a eso. Durante muchos años le sacaron todo. Del mismo modo, tenemos que luchar hoy contra los que sacaron la palabra de Dios del seno de la familia, de las escuelas, de las universidades, de todo ámbito público. Lo sacaron. Sacaron la palabra de Dios sin entender que de esa leche espiritual no adulterada depende la salud mental, espiritual, la vida del pueblo. Y entonces comenzó a corromperse todo el pueblo. Y llegamos a lo que estamos hoy, y todavía falta mucho más. Donde algunos, según ellos, se perciben animales y andan como animales por la calle. Eso es lo que provoca sacar la leche espiritual no adulterada de la población. Así como a través de la saliva el bebé le informa a la mamá cómo está, qué necesita y si hay algo enfermo que necesita atención especial, así el Espíritu Santo, cuando leemos la palabra de Dios, le informa a Dios. Y éste manda lo necesario para mantener la vida y la salud del cristiano. ¿Me va entendiendo? ¿Va entendiendo por qué es necesario leer la Biblia? La Biblia no es un libro para leerlo. No es que, bueno, total, con que me enseñe el pastor ya está. No funciona así. La palabra de Dios, dice Romanos 8:25, pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, repito, en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Saben, hasta hace poco yo pensé que esto era el hablar en lenguas, porque así me habían enseñado. Pero aquí no está hablando de hablar en lenguas, porque cuando usted habla en lenguas, los que tienen ya el hablar en lenguas, sabe que usted está hablando, está diciendo algo. La palabra dicción viene de decir, por lo tanto usted está diciendo algo. Y acá dice que no puede expresarse con palabras, no se puede decir. Otra versión dice indecibles. Es decir, esto no es hablar en lenguas. Esto no tiene nada que ver con hablar en lenguas. Porque si no, yo podría decirlo. Que no lo entienda es otra cosa. Pero acá no dice inentendibles. Dice indecibles o que no pueden expresarse con palabras. Y yo hablo en lengua con palabras. Que yo no las entienda es otra cosa. Pero en Hechos 1:8 la gente lo entendió. Acá está hablando de algo que tiene que ver con la comunicación entre Dios y nosotros, sus hijos. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen, como la leche coopera, para el bien de los que lo aman. Casi digo maman, porque es parecido. Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. La palabra de Dios es la vía de comunicación que tenemos. Cuando usted empieza a leer la Biblia, inmediatamente el Espíritu se conecta con Dios y le empieza a decir lo que necesita que usted lea, que usted reciba. Le dice, está sufriendo por esto. Y Dios le pone en esa palabra algo que usted jamás había leído, aunque la sepa de memoria.
En el mismo momento que usted está leyendo una palabra, como leímos recién Romanos, y el Espíritu detecta lo que le está pasando, Dios manda una interpretación diferente para esa palabra que alimenta directamente a su necesidad. No me va a decir que alguna vez no le pasó, que leyó algo y dice, pero yo esto lo leía, ¿por qué ahora entiendo algo que antes no entendía? Ese es Dios. Esa es la leche espiritual no adulterada que trabaja a través de la palabra de Dios para alimentarnos. Por eso necesito leer la Biblia. No es que leo la Biblia porque tengo que hacer la tarea. No es que leo la Biblia porque estoy aburrido. O al revés, no leo la Biblia porque me aburre. Leo la Biblia porque necesito algo de Dios. Dice, ¿por qué Dios no me responde? Porque no sabe hasta dónde es tu necesidad. Porque eres un bebé espiritual. Y no sabes cómo pedirle, decía Romanos. ¿Qué conviene cómo pedirle? No lo sabemos, dice la versión Reina Valera. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así es como funciona. Pero nosotros nos damos el lujo de no leer la Biblia, porque total, ya fui a la iglesia. Y esta semana que tengo que ir como 4 o 5 días, peor todavía. Ni la toco. Y resulta que no viene la respuesta. Y no llega lo que necesito. Es porque yo pensé que mirando el partido de River o de Boca, Dios me iba a hablar igual. Sé que es un chiste, pero no va a pasar. Va a pasar cuando apagues la televisión y vayas a buscar la Biblia, porque el problema lo sigue estando por más que River gane o por más que Boca gane. Necesitas leer la Biblia para que el problema cambie. Porque Dios te va a alimentar. Dios te va a hablar. Dios dejó revelaciones profundas de su sabiduría, no solo en la Escritura, sino también en la creación. La leche materna es uno de los ejemplos más claros de cómo el Creador diseñó sistemas vivos que se adaptan perfectamente a la necesidad del que recibe vida. Sistemas vivos. La leche no es un elemento neutro. La leche es algo vivo. Cambia de acuerdo a la necesidad del bebé. La Biblia utiliza la imagen de la leche para describir la palabra de Dios, mostrando que sí, así como el cuerpo crece por una leche adecuada, el espíritu también crece cuando es alimentado correctamente. La leche materna es un alimento vivo y adaptativo. Se adapta a las circunstancias, se adapta a lo que el bebé está manifestando. Se adapta. No le dé más pecho. Vaya a las leches no sé cuánto porque tienen esto que la leche no tiene. Mentira. El bebé necesita leche. Es que no tengo mucha leche. Pues póngalo todo el día a succionar y va a ver que va a tener leche. No existe eso de que las madres no tienen leche. Es mentira. Todas tienen leche. Es más, si agarra una mujer que no es madre y le empieza a succionar, en un momento va a salir leche también. Entonces, no le crea a los médicos cuando lo manden a que tome leche no sé cuánto. Es un negocio, a ellos le pagan porque usted compre la leche. Es más, a algunas le van a dar un cupón que le diga, con este tiene un descuento. ¿Desde cuándo los médicos tienen cupón de descuento? Avívese una vez por todas. Si le están mandando eso es porque él cobra de eso. No le haga caso, siga con la leche materna. Pero tiene 5 años, no importa. Tras 4 años yo como ahí, ve.
Así salió también. Tenemos algo tan maravilloso, diseñado por Dios, y queremos darle lo que diseñó el hombre, porque no, el hombre es más inteligente que Dios. Por favor, no se deje engañar tan fácil. No se deje engañar tan fácil. La leche materna es lo más poderoso que hay. El hombre no ha inventado todavía algo que se parezca. Ni siquiera cerca. Ni siquiera cerca. La leche materna no es un producto fijo, sino un fluido vivo que se ajusta constantemente a las necesidades del bebé. Cambia según la etapa del crecimiento del bebé. 4 años. ¿Para qué le va a dar? Ya no le sirve para nada. A vos no te sirve porque no te estoy dando guita en los cupones que cobrás. Pero a mi hijo sí que le sirve. Porque la leche sabe que el bebé ya tiene 4 años. El calostro fortalece el sistema inmunológico. La leche de transición prepara el cuerpo para un mayor crecimiento. Y la leche madura sostiene el desarrollo continuo. Y no lo inventé yo esto. Esto es científico. Esto está comprobado. Así funciona la leche. Cuando yo era chico, cuando yo nací, a las madres decían, no, el calostro no le dé, que no sirve para nada. Eso le decían los médicos. No le dé el primero, nada, tírelo. Sáqueselo y tírelo. Así después teníamos problemas. El cuerpo de la madre produce exactamente lo que el bebé necesita en cada etapa de su vida. Exactamente. Responde también a la condición del bebé. Responde a la condición del bebé. Cuando el bebé está enfermo, la leche incrementa defensas, aumenta anticuerpos, aporta factores de sanidad. A veces los médicos dicen, no, está enfermo, el pecho no, porque no sé qué. El alimento no solo nutre, sino sana y protege. Acuérdese que todo esto es comparable con la palabra de Dios porque vamos a volver a ese lugar. Pero se lo voy diciendo y usted vaya como poniendo un tilde ahí. Es específica y no intercambiable. Acá se arma un problema. Es específica y no intercambiable. Cada especie produce la leche exacta para su cría. Cada especie produce la leche exacta para su cría. Por eso, ninguna leche animal puede reemplazar totalmente a la leche humana. Porque la leche animal está preparada para la vaca, para el ternero, no para tu bebé. ¿Lo va a enfermar? No. Pero no le va a dar todo lo que necesita. Y mucho menos adecuarse a la necesidad quizás de un momento determinado. Lo que da vida debe ser específico y no genérico. Lo que da vida tiene que ser específico y no genérico. Es muy importante. Ahora sí, la palabra de Dios como esa leche espiritual. La Biblia toma esta realidad natural, este diseño perfecto, y la usa para revelar la verdad espiritual y profunda a cada uno. Vuelvo a leerles 1 de Pedro 2:2, la versión nueva BTV. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. La palabra de Dios no es opcional. No es opcional. No es que si querés le das el pecho y si no querés no importa.
Tenés que darle el pecho. No hay opción. No es complemento. Bueno, con todo esto y bueno, un poquitito de esto. No. Es fundamental. Lo otro es complemento. Es el alimento esencial que necesitamos. Ahora acuérdese que estoy hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es opcional. La palabra de Dios no es un complemento. La palabra de Dios es esencial en la vida de todo creyente, no importa la edad o el crecimiento que tenga. Así como un bebé no puede crecer sin leche, un creyente no puede madurar sin la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que dijimos leche no adulterada? Esta es una advertencia bíblica. Una advertencia bíblica para aquellos que andan como navegando por cualquier nube que pasa por allí. Cuidado. ¿Por qué? Porque hay adulteraciones. Teníamos una Biblia adventista. Usted la mira y qué barba, qué hermosa, qué preciosa barba, te la regalan y todo. Claro, ¿cómo te la van a regalar si está totalmente adulterada? Totalmente adulterada. Para establecer lo que su profeta, lamentablemente tiene el apellido de Ricardo White, dijo que no se cumplió, pero lo tienen que sostener. Entonces adulteraron la palabra. Apocalipsis 20, ¿qué dice? ¿Alguno se acuerda? Cualquiera que cambiare, agregare o quitare una palabra de esta palabra no tiene salvación, va derecho al infierno. Y dice, leche no adulterada. En lo natural, una leche adulterada enferma. Tampoco nutre correctamente y puede dañar al bebé, porque está adulterada. En lo espiritual sucede lo mismo. Dice 2 Corintios 2:17, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. No somos como muchos que medran, quitan, licúan, alivianan, falsificando la palabra de Dios. Falsificando la palabra de Dios. La palabra adulterada pierde su poder. Por empezar, no reacciona como la leche materna. Como está adulterada, no puede Dios trabajar en tu necesidad. Está adulterada. Confunde al creyente, porque cree que lo que está allí es verdad, pero no es la palabra de Dios, es la palabra de hombre. Por lo tanto, vas a creer que tenés que dejar de comer chocolate y resulta que el chocolate era lo que necesitabas. ¿Me entiendes lo que quiero decir, verdad? Produce un crecimiento deformado. Por eso hay tanta religiosidad, tanta deformación en muchas iglesias, porque están recibiendo palabra adulterada. Pero por sobre todas las cosas, la palabra adulterada pierde la conexión con la criatura y no puede adaptarse a la necesidad de quien la está recibiendo. Dios diseñó su palabra para nutrir, sanar, no para ser mezclada con intereses humanos. No para ser mezclada con intereses humanos. Cuando desde un púlpito se paran para meter humanismo en la palabra, para traer lo que se puso muy de moda, lamentablemente, que tenía que ver con el humanismo, pero es la famosa prosperidad. Entonces cambiaron el sentido
de por qué buscar a Dios y por qué buscar la palabra. Porque Dios prospera, sí, pero eso es la añadidura, no el propósito. El propósito es tu vida, el propósito es tu corazón, el propósito es la relación con Él, el propósito es la salvación, pero no es que seas prosperado. El que seas prosperado es una añadidura. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene, pero por añadidura. Salomón le pidió sabiduría y Dios dijo, ok, como me pediste sabiduría, porque Dios habla en inglés también, como me pediste sabiduría y no me pediste todo esto, te doy sabiduría como nadie tuvo, pero además te agrego todo esto. Pero esto es agregado, esto no es lo que yo quería que tengas. Esto es, te lo agrego por tu manera de pedirme. Entonces tenemos que entender que cuando desde el púlpito se predica esto, es porque están buscando tu comezón. ¿Qué es lo que querés oír? Y si empiezo a hablar de prosperidad y lleno todos los cultos de prosperidad, vamos a tener gente hasta en la calle parada. Porque es lo que quieren oír. Están buscando plata, no están buscando a Dios. Por eso Jesús, en un momento cuando vino mucha gente a buscándolo, cruzó todo el lago para buscarlo porque se dieron cuenta que había cruzado con una lancha, bla, 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 se paró y le dijo, ustedes están acá porque yo ya ayer les di de comer. Y lo que quieren es que les vuelva a dar de comer. Ustedes no vienen por el mensaje que les di. Se los dijo en la cara, no anduvo con vuelta. Ustedes vienen porque les di de comer. Lo que están buscando es cosas para su estómago, pero no para su espíritu. Y esto es lo que suele pasar cuando se adultera la palabra. La palabra sin el espíritu, dice la Biblia, que es letra muerta. Letra muerta. El espíritu sin la palabra es emoción vacía. Nos paramos acá y hacemos todo un show, lo envolvemos a usted en el show y usted termina saltando y haciendo cosas y decimos que esa es la expresión del espíritu. Esa no es la expresión del espíritu. Eso es una emoción vacía, no tiene sentido. Palabra adulterada es veneno espiritual. Entonces necesitamos entender que la palabra es la esencia, el espíritu le da vida. ¿Por qué le da vida? Porque ahora la palabra se modifica, se transforma, se acomoda a mi necesidad. Le dio vida, pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo hizo el Espíritu darle vida a una letra negra escrita en un libro? Habló con Dios respecto a lo que necesitaba yo. Y Dios mandó una interpretación para que yo la recibiera. Le dio vida, de esa manera de la vida. De esa manera le da vida. Y usted va a encontrar que a veces yo nunca había leído esto, pero si siempre estuvo ahí, pero yo nunca lo leí. Quizás lo leíste, pero nunca te diste cuenta que estaba, porque Dios no te dejó ver lo que no tenías que ver y te llevó a ver otra cosa que necesitabas ver. Y creciste y maduraste y ahora necesitas otra cosa y te va a hacer leer y entender las otras cosas. El crecimiento es progresivo, de leche a sólido, de leche a sólido, pero también la Escritura muestra que la leche es el comienzo y no el final. La leche espiritual es el comienzo para los bebés espirituales, pero no es el final. Entonces Hebreos dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Madurez. Cuando la madurez de ese cuerpo es tal que puede comenzar a desarrollar sus propias defensas, entonces comienza a transformarse en alimento sólido. Cuando espiritualmente ya tengo las defensas necesarias y puedo
comenzar a caminar en ellas, entonces la palabra de Dios se transforma en alimento sólido, mucho más fuerte en cuanto a el peso específico que un bebé espiritual no podría recibir. Entonces ahora se transforma en alimento sólido, así como en el cuerpo primero es la leche y luego vienen los alimentos más complejos. En el espíritu primero vienen los fundamentos. Santiago dice que ya tenemos que dejar de lado, el libro de Santiago estaba dirigido a el liderazgo de la iglesia, y ya es tiempo de que dejemos los fundamentos, y nombra algunos allí, léalo después. Entonces, primero es el fundamento, luego viene la doctrina profunda y luego el discernimiento. Ese es el orden. Alimento del fundamento, luego viene la doctrina profunda, es decir, entender exactamente la doctrina de Cristo, y luego viene el discernimiento para poder separar una cosa de la otra. Como yo le decía recién, cuando yo escucho a una persona o leo un libro, lo que hago es discernir si esta persona me está hablando de realmente las cosas de Dios o está hablando de otra cosa, humanismo o cualquier otra cosa. El principio sigue siendo el mismo. Cuando la leemos va comunicando en qué etapa de crecimiento nos encontramos, y así va transformándose en alimento sólido, porque ya estamos en una etapa para recibir alimento sólido. Siempre funciona igual. Esto quiere decir que no puedo dejar de leer la Biblia. Pero pastor, usted sigue leyendo la Biblia, si usted sabe los mensajes, los pasajes de memoria, y eso no cambia que necesite el alimento. Que el hecho de que usted haga muchos años, sea un teólogo, lo que sea, no cambia que usted necesite el alimento. O usted cuando llega grande no come más. Hay algunos que comen de más, pero es otra cosa. Lo que digo es, usted sigue comiendo, por más grande que sea. ¿Por qué dejaría de alimentarse de la palabra de Dios, por mucho que sepa o haya crecido? La palabra siempre se adapta al creyente. La leche materna se adapta al momento, se adapta a la necesidad y se adapta a la condición. Al momento, a la necesidad y a la condición. ¿Está bien? La palabra de Dios también lo hace. Dice Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. ¿Usted cree que Jesús necesitaba la palabra de Dios? No solo la sabía, tenía la interpretación correcta. Sin embargo, necesitaba la palabra. Se lo dijo él al diablo. El diablo dijo, ¿tenés hambre? Hacé que se conviertan en pan las piedras. Y Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de boca. Estaba diciendo, yo me tengo que alimentar de la palabra, no del pan. Así como el cuerpo de la madre produce leche, o la leche por excelencia, el Espíritu Santo produce revelación conforme a lo que necesitamos. Revelación. A mí nunca me reveló nada Dios. ¿Lees la Biblia? No, entonces no te va a revelar nada. Porque el Espíritu Santo produce revelación a través de las Escrituras. No, pero yo estaba esperando que me dieran un sueño. Yo quería soñar, entonces vienen los soñadores. Ay, pastor, soñé esto. ¿Qué significa? Que comiste mal, hermano. No cenes porque te cae mal. No me venga con esa historia. Si usted no sabe lo que significa, entonces no viene de Dios. Porque Dios no anda con cosas ocultas. Si Dios te quiere decir algo es para que lo entienda, no para que no lo entienda. Ay, me reveló esto pero no entiendo nada. Entonces no fue revelación.
Porque revelación tiene que ver con que lo veas. Ay, pastor, soñé con una vaca. ¿Qué significa? No me haga que se lo diga. No me haga que se lo diga, por favor. Déjese de soñar y vaya a la palabra de Dios. Ahí tiene la revelación. Ahí Dios le va a mostrar lo que usted tiene que... Y está bien clarito. Lo va a entender. No va a tener que preguntarle a nadie. El Espíritu Santo aplica la palabra de Dios según la etapa del creyente. Y esto es muy importante, porque todos acá tenemos una etapa diferente. Todos. Entonces, lo que te habla a vos no me habla a mí, pero lo que me habla a mí no te habla a vos. Porque necesitamos cosas diferentes. Por etapa, por condición, por lo que me esté pasando. A mí me pasa todos los días, no sé si a usted. A mí me pasa todos los días. Yo sé cómo estoy, lo que estoy viviendo, lo que me está pasando y... Este tipo la sabe toda. Estoy leyendo y me habla directo. Usa el mismo texto para dar respuestas totalmente distintas. El mismo texto para dar respuestas totalmente distintas. Alimenta conforme a la necesidad del corazón, no de lo que está escrito, del corazón. El mismo texto consuela al quebrantado, confronta al rebelde, sana al herido y fortalece al cansado. ¿Cuál era el texto? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. A vos te dice una cosa, a mí me dice... Pero con ese versículo, con cualquiera. Con cualquiera. Los devocionales yo a veces me agarro la cabeza. Porque cuando me da el versículo yo digo, ¿qué voy a decir de esto? ¿Cómo voy a traer una palabra de ánimo con esto, Señor? Y tengo que cerrar la boca, pararme ahí y decirle, lean tal versículo y después dejar que Él hable. Y cuando empieza a hablar, yo empiezo a aprender. Igual que usted. La palabra es una, pero el Espíritu la aplica según la necesidad. La palabra no cambia, pero su aplicación es viva para cada uno. Hebreos 4, versículos 12 y 13 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Sabe que estás viviendo, sabe que te está pasando. Te separa en 2 minutos. Dividió, separó y dijo, acá está el problema. Le está pasando otra cosa. Las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos de las intenciones del corazón. Ahí te está diciendo lo que hace. Te lee como si fueras un manualcito con letra grande, te lee como perfecto, y eso que leyó de vos, pum, va y se lo dice a Dios. Y Dios, pum, manda la revelación. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes, bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahora entendí este versículo. Ahora lo entiendo. Hasta que no me había revelado lo de la leche, no lo había entendido por completo. Lo aceptaba, pero no entendía el cómo. Ahora me queda clarísimo. Pero hay responsabilidades también, y quiero asumirlas. La responsabilidad de quien alimenta. Así como una madre cuida su alimentación para producir buena leche, es decir, no puede estar fumando, tomando alcohol y todas esas cosas, porque todo eso va a ir después al bebé. Entonces se cuida, come bien, o trata por lo menos hasta donde pueda. Es decir, hay cosas que la madre sabe que no tiene que hacer porque está amamantando, ¿verdad? Todas las mamás lo saben. Bien, del mismo modo, los líderes, los maestros, deben cuidar lo que enseñan a través de lo que comen. Jeremías 3:15. Os daré pastores conforme a mi corazón,
que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Alimentar mal debilita, enferma y estanca. Alimentar bien fortalece, madura, capacita y sana. Cuando nos paramos aquí adelante, no se trata de que simplemente lo hago porque sé algo de las Escrituras. Tengo que tener la responsabilidad de saber que voy a alimentar y tengo que tener conciencia de con qué voy a alimentar. Porque si solamente me paro acá a tirar algo que se me ocurrió, o que leí, o que tomé de algún otro por allá, entonces lo más probable es que termine debilitando, enfermando y estancando. Porque yo primeramente no me alimenté bien. Porque yo primeramente no hice mi tarea. Mi tarea es llenarme y alimentarme de acuerdo al corazón de Dios, porque dice que te iban a dar pastores conforme a mi corazón. Me tengo que alimentar conforme al corazón de Dios. No porque yo escuché a Benny Hinn que dijo, a Cash Luna que dijo, para si no lo saben son pastores. Entonces vengo con eso y lo tiro. Y todavía pongo una sonrisa de qué bien que estuve, ¿no? Y terminó toda la gente débil, estancada, enferma. ¿Por qué? Porque no hice mi trabajo. Mi trabajo era alimentarme de la palabra de Dios. Que Dios, sabiendo que tenía que venir y pararme acá, me diera revelación para poder traer la palabra correcta. Así es como necesitamos hacerlo. La leche no es solo un alimento estanco o estático, es algo vivo. Del mismo modo la palabra se trata de una conexión con Dios, se trata de lo mismo que la leche con el bebé. Tiene una conexión con su mamá, nosotros tenemos una conexión con papá. Hoy estaba recostado y meditando algunas cosas de la palabra de Dios y se me ocurrió pensar por qué Dios, siendo Dios, no es hombre, por qué eligió llamarse papá y no mamá. Y llegué a la conclusión que era para que no nos sintamos mal nosotros, porque a la madre le dio tanto, que los padres como que da como medio, ¿no? Entonces nos dijo, bueno, me voy a llamar papá para que no se sientan tan mal. Fíjense hasta dónde. Le dio la posibilidad de generar un alimento, de acuerdo a la necesidad del bebé. Y nosotros la miramos de afuera. Nosotros miramos, ay, qué lindo. Pero nosotros no tenemos participación de nada. Entonces llegué a la conclusión de que Dios quiso ser bondadoso con nosotros para que no nos sintamos tan mal, tan afuera de todo. Y bueno, me voy a llamar papá, para que se identifiquen conmigo y no se sientan tan mal. Amén. Gracias por creerme. De manera que a medida que mamamos esa leche espiritual, la palabra de Dios, no contaminada, Dios mismo va tomando de nosotros la información de qué es lo que nosotros necesitamos para alimentarnos, nutrirnos y en un momento determinado para tener una relación con Él correcta. Porque a veces si no tenemos la alimentación que viene de parte de Dios, nuestra relación con Dios no es correcta. Mientras que yo estuve en dos lugares estuve. Primero estuve en una religión, la tradicional de todos nuestros países sudamericanos. Obviamente no tenía relación con Dios. Tenía relación con una institución. Luego
comencé a conocer la palabra de Dios, pero era una palabra de Dios adulterada. Así que tampoco tenía una relación con Dios. Solamente cuando conocí el Espíritu Santo, comencé a tener una verdadera relación con Dios. Entonces es fundamental esto de decir que cuando Dios sabe cuál es nuestra necesidad, también nos lleva a tener una relación correcta con Él. Yo no fui a buscar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo me vino a buscar a mí. Él me vino a buscar a mí. Y me vino a buscar porque yo estaba desesperado. Estaba desesperado. Literalmente desesperado. Hasta el punto que se me veía. Mis colegas de ese ministerio me decían: vos estás desesperado. Literalmente, estás desesperado por pastorear una iglesia, ¿no? Él lo puso en esas palabras. Yo sabía que estaba desesperado por Dios. Necesitaba más de Dios. Lo que tenía no me alcanzaba porque no lo veía moverse. Y me vino a buscar. Claro que leía tonelada la Biblia. Tonelada. No puedo decir lo que leía porque era demasiado. Si no leemos la Biblia, esa conexión no se da. Si no la leemos, esa conexión no se da. Y quedamos a merced de este mundo y de los virus que polulan en este mundo. ¿Sabe cómo se llaman los virus que polulan en este mundo? Demonios. Demonios. Espíritus de maldad. Pero si nos habituamos a leerla, entonces ese alimento que necesitamos para fortalecernos y crecer detecta también cuando estamos enfermos espiritualmente y cambia el alimento poniendo lo que necesitamos para ser sanados, es decir, liberados. Más que una sola vía de alimentación, es una ida y vuelta con Dios, una comunicación que le permite entender lo que está pasando, lo que estamos viviendo, lo que estamos necesitando y en qué etapa nos encontramos. Entonces, produce exactamente lo que necesitamos. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, diga conmigo, útil, para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Mire que he predicado esta palabra, mire que he enseñado esta palabra, mire que la conozco de memoria, recién ahora la entiendo. Recién ahora la entiendo en su magnitud. Porque dice que la escritura que fue inspirada por Dios es útil, no es solamente interesante, importante, es útil. ¿Para qué es útil? ¿Cómo hace para ser útil? Bueno, al que está en la verdad te marca que estás en la verdad. Al que está mal nos muestra en que estamos mal. Al que está caminando por cualquier lado, lo corrige para decirle: no, tenés que caminar por acá. Y además nos enseña a hacer lo correcto. Así funciona, como la leche. No somos nosotros, sino es Él, por medio de la palabra, la leche espiritual, el que produce y envía lo que nos está faltando. Es ella entonces que va cambiando y adaptándose conforme a lo que necesitamos. Nutriente para los débiles, dirección para los perdidos, ánimo para los desanimados, valor para los miedosos, sabiduría para los que les falta, amor para los abandonados, enseñanza para los indoctos, redargución, o sea, marcarte que estás mal, para los apartados y errados,
corrección para los equivocados. Como esa leche de madre que lleva los anticuerpos para fortalecer a su bebé, así la leche del bebé espiritual lleva los anticuerpos para que los demonios no puedan atacarte. Así funciona. Si te acercas a Dios, recibes a Cristo en tu corazón y luego no comienzas a alimentarte con la palabra de Dios, rápidamente los demonios van a venir y van a habitar dentro tuyo para destruirte, para que el Señor no pueda hacer su obra en tu vida. Entonces rápidamente por eso hacemos el discipulado. Por eso hacemos el discipulado. Por eso los que son nuevos tienen que estar aquí. Y usted tiene que invitarlos y tiene que llamarlos y tiene que alentarlos y tiene que decir, no podés dejar de estar. ¿Por qué? Porque necesitas la leche espiritual. Y invitarlos a leer la Biblia, que compren una Biblia, que en lugar de comprarse zapatos nuevos se compre una Biblia. Aunque ande con agujeros, le va a ser más útil la Biblia que el zapato nuevo. Es muy importante. Pero aún si es alguien que está enfermo y necesita antibióticos, esa leche los produce y nutre al bebé. Hay veces que estamos enfermos y la palabra de Dios produce ese antibiótico que quita toda bacteria, demonio, que entró en nuestro cuerpo, lo echa fuera. Leer la Biblia no es un entretenimiento o un pasatiempo, tampoco es pura información. Algunos la leen solamente para información. No es para eso. El diablo sabe y quiere alejarte de la Biblia. Y muchas veces lo logra. Muchas veces lo logra. Y yo quiero hablarles de algo que conozco por lo que mi esposa no solo ha estudiado, sino ha trabajado mucho con esto. Con esto de leer la Biblia pasa algo parecido como con la anorexia espiritual. La anorexia es lo que hace que las personas básicamente dejen de comer, porque se ven de una manera que no es real. Entonces no quieren verse así y dejan de comer. Eso los lleva a la muerte. Ahora, es una enfermedad, pero es una enfermedad espiritual que se trata de una manera carnal, pero que no es correcta la manera en que lo tratan. Se debe tratar espiritualmente. Ahora, más allá de la anorexia, yo quiero hablarles de una anorexia espiritual. Cuando usted deja de leer la Biblia, un demonio va a venir a generar en usted un deseo de no leer la Biblia. Y cada vez más, incluso a veces decir, si la lees te va a ir mal, y lees y algo te pasa, decir, ve que tengo razón, si la leo me va mal. Es un demonio que está haciendo todo eso. Es decir, menos comes, menos quieres comer. Así es la anorexia. Pero no es real. Es una enfermedad espiritual y es una enfermedad que te lleva a la muerte. Hay veces que se vuelve obligatorio. Una de las cosas que hacía, según me contaba mi esposa, si estoy equivocado que me corrija, a los que tenían esta situación de patología alimentaria, los obligaban a comer. Y determinadas cosas, y de una forma determinada, y qué sé yo, muchas cosas que le puede explicar Lili. Y hay veces que espiritualmente también nosotros nos vemos obligados a obligarles a leer la Biblia, a obligarles a determinadas cosas, porque si no el diablo los va a quitar. No venís un día a la iglesia y al otro día, total, no fuiste, la otra, hoy no vengas. Y el próximo día, hoy estás ocupada, fíjate que estás mejor, ¿por qué no te vas a tal lado? Hoy capaz que hasta alguno lo llevó al corso a entregarle a sus hijos al diablo. Por eso no están acá. No digo que los que no estén acá están haciendo eso, digo que a lo mejor, porque el diablo es capaz de hacerlo.
No, vamos al corso, que es más divertido que escuchar al pelado ese que habla siempre lo mismo. Entonces, es muy importante que nos demos cuenta cómo funciona el diablo. No lees la Biblia un día, al otro día dices, ¿para qué la va a leer? No va un día a la iglesia y al otro, ¿para qué va a ir? Cuando te llegue a acordar, estás en las antípodas, a merced del diablo. Entonces necesitamos obligar para salvar vidas, pero también para cambiar esa realidad espiritual de enfermedad y llevarte a la sanidad. Amén. Conclusión. Cerramos acá. Estoy hasta en horario, mire. Dios nos enseña una verdad eterna a través de algo cotidiano. La leche materna da vida, protección y crecimiento. La palabra de Dios hace exactamente lo mismo en el espíritu. Así como un bebé necesita leche pura para crecer sano, el creyente necesita palabra pura para vida y no adulterada para alcanzar madurez espiritual. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, a la cual hacéis bien en estar atentos. Dice que tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, a la cual hacéis bien en estar atentos. Esta es la recomendación de Dios. Como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esto es Cristo. 1:20. Entendiendo primero esto. Si usted quiere entender algo de la Biblia, lo primero que tiene que entender es esto. Punto. Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es de interpretación privada. No la hace ni usted ni la hace ningún otro. No es de interpretación privada, porque nunca las profecías fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lamentablemente he escuchado a grandes, teóricamente, hombres de Dios, hablando así de la Biblia. No, porque Mateo o Marcos habían leído tal cosa, y porque habían leído tal cosa, entonces están escribiendo influenciados por eso. A mí me dan ganas de tirarle algo por la cabeza, con todo el amor de Dios. Pero díganme, señores expertos en la Biblia, ¿nunca leyeron Segunda de Pedro 1:21? Eso no lo escribió Marcos ni lo escribió... no lo redactó Marcos ni ninguno de los que escribieron las Escrituras. Lo reveló el Espíritu Santo. Ellos pusieron la mano y escribieron, pero lo reveló el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está influenciado por nadie, es Dios. Así que cuando usted escuche a alguien decir así, sáquelo. Si usted lee algo, que está leyendo algo y dice algo de eso, ya tírelo de ese libro, porque ese no está hablando cosas de Dios. La Biblia toda, de Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, es revelación del Espíritu Santo, no de ningún hombre. Dios no quiere hijos débiles. Dios no quiere iglesias infantiles. Dios quiere un pueblo nutrido, sano, lleno del Espíritu Santo y maduro, que haya crecido conforme al corazón de Dios. Mi recomendación para cerrar: volvé a la palabra de Dios, volvé a la leche pura, volvé a la leche pura, y te voy a llevar a un estado de madurez donde no vas a tener que estar preguntándote tantas cosas de la vida. Vas a saber vivirla. Vas a saber vivirla. No quiere decir que todo va a ser maravilloso. Quiere decir que vas a saber enfrentar
de una manera diferente todas esas cosas. Levante su mano. Bueno, póngase de pie ya, póngase de pie. Y vamos a orar al Señor en esta noche. Señor, límpianos de toda palabra adulterada. Despierta hambre por tu verdad. Llévanos a ese lugar donde la leche espiritual no adulterada fluye, que es tu palabra. Y haznos pasar de la leche al alimento sólido. Lleva a tu pueblo, Señor. Lleva a tu pueblo a ese estado que necesita alcanzar la madurez. Lleva a tu iglesia a esa madurez espiritual. Haz de tu iglesia una iglesia fuerte, sana y madura por medio del poder del Espíritu Santo. Hoy el Espíritu Santo quiere restaurar tu apetito espiritual. Quiere que vuelvas a tener hambre por su palabra, por ese alimento, sea leche o sea sólido, pero ese alimento que se adecua a tu necesidad.